he querido compartir con ustedes una serie de pensamientos e inquietudes que tengo desde el siglo pasado, desde los años 90, los años 80, donde hemos visto cómo se ha transformado las sociedades de todo el occidente o toda la cultura occidental. Muchas inquietudes porque se da uno cuenta que ya no somos países. Realmente lo que pasa en México pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en España, pasa en Francia y tarde pero llega a Guatemala. Y como no es políticamente correcto hablar de lo que yo les voy a hablar, por eso he tenido mis dudas en hacerlo, pero creo que ya no puedo callar. ¿Y por qué no puedo callar? Porque estoy viendo dentro del Congreso de la República cómo muchísimas leyes, que al igual que la Agenda 2030, tienen títulos loables. Realmente son temas que si uno se va de boca, dice, ay, hay que aprobar, sí, beneficia. Pero cuando uno empieza a ver la historia y la profundidad, se da cuenta que todas estas iniciativas nos están llevando y encajonando hacia lo que hoy otros países están viviendo. Y por eso decidí hablar de la Agenda 2030. Mucho se usó en la campaña política y a los diferentes candidatos se les preguntaba, ¿está usted de acuerdo en la Agenda 2030? Y muchos consideraban que la Agenda 2030 era LGTB+, o era relacionado al género, que hoy tiene ese contexto, la palabra género, que simplemente es una clasificación o así era como se utilizaba antes el contexto. ¿Qué es entonces la Agenda 2030? Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Mi experiencia, lo que he vivido, lo que he visto y por qué yo estoy en contra de esa agenda. Yo fui educada en el siglo pasado, por supuesto, en un nacionalismo, donde Guatemala era primero, Guatemala era segundo, Guatemala era tercero, donde se nos hablaba en casa del amor por el país, donde mi generación, muchos jóvenes dieron su vida en nuestra guerra civil, donde aprendimos a admirar a nuestros generales militares, donde aprendimos a pelear por una ciudadanía que para nosotros era muy importante. Pero en eso empieza un cambio total. Se cambia el currículum en el currículum base, ya no se habla historia, ya no conocemos a nuestros personajes. Muy poco se habla de la grandeza de nuestro país, pero empezamos a hablar mucho de la globalización, mucho de lo internacional. Ya no es Guatemala, es viajar al norte, ese es el país de los sueños. Y hemos visto cómo nuestra juventud se ha ido transformando en su manera de pensar. ¿Será esto lógico? ¿Será esto una casualidad o simplemente la evolución del pensamiento? No. No es ninguna de esas cosas. Realmente todo ha sido un plan estratégico que viene del extranjero desde los años 70 y que poco a poco ha ido penetrando en todas nuestras instituciones hasta alcanzar los conceptos y las formas de vida de nuestros países. Y por eso voy a hacer referencia a la Agenda 2030. La Agenda 2030
no ha sido siempre la misma. Tuvimos la Agenda 2020. Y recuerdo muy bien cuando en Beijing, en la ONU, en 1985, se reúnen por primera vez y miren los temas tan lindos que se tocaron. La mujer y la pobreza. Educación y capacitación de la mujer. La mujer y la salud. La violencia contra la mujer. La mujer y los conflictos armados. La mujer y la economía. La mujer, la mujer, la mujer. Por supuesto, todas las mujeres nos sentimos maravilladas. ¿Qué mujer no quiere que la tomen en cuenta? ¿Qué mujer no quiere que se quite la violencia contra ellas? Y como les digo, los títulos eran maravillosos. Y todos los países apoyaron esta agenda que nace en Beijing. ¿Qué sucedió entonces? Muchas jóvenes ya no recuerdan, o como sucedió con una diputada que actualmente está en el Congreso, que en la legislatura pasada, en una sesión plenaria, dijo: mi generación es la primera generación que vivió en paz. Ahora, ¿eso fue beneficioso o es contradictorio para el país? Los que vivimos en la guerra la aprendimos a amar. Aprendimos a amar, no la guerra, amar nuestro país. Entendíamos que Guatemala estaba siendo el territorio donde dos potencias internacionales estaban luchando por sus propios intereses. Y Guatemala daba la tierra, el campo de batalla y los muertos. Y también, por supuesto, cada quien tomó un partido. En el caso mío, pues hoy vengo de una familia conservadora, patriota a morir, y nosotros tomamos el partido contra los que querían invadir nuestra tierra con el comunismo. El tiempo pasa, 30 años de guerra, y se firman los acuerdos de paz. Pero qué horror, qué terror. Empezamos entonces con estas famosas agendas, que no son nuestras. Nos las han ido imponiendo poco a poco. Nos han ido diciendo qué hacer, cómo hacer, pero aquello que parecía maravilloso, como por ejemplo la mujer y la salud, se convirtió totalmente en otra cosa. Se convirtió en anticonceptivos al inicio y aborto después. Cuando hablamos de la mujer y la economía, le dijimos a las mujeres: mujeres, trabajen 20 horas al día, trabajen 18, tienen derecho, ustedes son tan buenas trabajadoras como los hombres. Y de hecho lo somos. Pero ¿qué pasó con la familia? ¿Quién era la estructura o es la estructura familiar? Una mujer. Mamá transmite la cultura, pero mamá ya no está en casa. Mamá salió. Y hoy, muchos hogares desintegrados, tenemos jóvenes que no entienden nada del mundo. Pero eso sí, había una agenda subyacente, una agenda donde se perdían valores. Una agenda patrocinada por muchas ONGs internacionales que acomodaron a muchos guatemaltecos a ya no trabajar si todo lo regalaban. Entonces se perdió mucho de nuestra cultura guatemalteca trabajadora de siempre. Luego viene la Agenda 2030 y por último en el 2015, cuando ya se estaba cumpliendo el fin de la 2030, aduciendo que no se había podido acabar la pobreza en el mundo, que era una de las premisas que tenía la Agenda 2030.
se vuelven a reunir. Ahora sí, en asamblea de la ONU. Porque la anterior había sido en el Cairo. La primera fue Beijing, luego tuvimos el Cairo y ahora ya en asamblea general. Y entonces se dan los grandes principios de la Agenda 2030. ¿Quién se puede oponer a lo que la Agenda 2030 nos dice? Y volvemos a hablar de temas maravillosos. Se habla del desarrollo sostenible, se habla de erradicar la pobreza, de la justicia social y la conciencia ecológica. ¿Se puede oponer usted a eso? ¿Me puedo oponer yo a eso? Y de los 17 objetivos, todos tienen unos nombres maravillosos. Pero luego vienen 169 metas. Y hoy, que podemos darnos cuenta de lo que hemos vivido desde el 2015 al 2024, nos damos cuenta que la justicia social, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible equivale a una menor población en el mundo. Menos gente, más fácil de gobernar. Menos gente, es más fácil de cumplir con un desarrollo sostenible. Pero todo esto que se ha venido desarrollando, necesitamos entenderlo porque algo superior a las naciones se está trabajando. Se conoce también como el nuevo orden mundial. ¿Qué es un orden mundial? Hoy hay un orden nacional. Una nación tiene su propia administración y sus propios límites y su territorio. ¿Pero qué es un orden mundial? ¿Vamos a ser parte de un mundo? ¿Quién va a gobernar? ¿De dónde y cómo vamos a llegar a ese orden mundial? Paso a paso nos han ido llevando. Y hoy vemos países que a finales del siglo XX se miraban prósperos y ordenados, como por ejemplo España, Francia, en una total erupción social. Pero si ustedes se fijan en esos países, la cultura francesa está desapareciendo. Los franceses ya no quieren tener hijos. Pero es un desarrollo sostenible. En España, la tasa de natalidad está bajísima. Está por desaparecer también. Pero, ¿es eso parte de este nuevo gobierno mundial? ¿Por qué los agricultores europeos se levantaron a finales del año pasado y principios de este? Porque se están creando leyes que van contra la economía de los agricultores. Porque los ganaderos ya no quieren que se coma carne porque eso no da conciencia ecológica. Ahora quieren que comamos gusanos, que comamos insectos. Pero eso no lo decía la Agenda 2030, pero en la realidad ya se está haciendo. En educación, las constituciones y nuestra constitución es muy clara. El padre elige el tipo de educación que se quiere para sus hijos. Miremos alrededor del mundo. Miremos España. España está ahorita en un peligro muy complicado, porque los padres ya no eligen, el Estado impone que quieren que sus hijos estudien, llegando hasta amenazar con quitar la patria potestad si los papás no llevan a sus hijos a los colegios del Estado. Y ahí es donde uno empieza a entender toda la mecánica que se viene trabajando en Guatemala.
Así como esos ejemplos que les acabo de poner, podría poner muchos más. Solo es que miremos el mundo y podemos entender hacia dónde nos está llevando esta organización mundial, la ONU, que nació en 1945 para promover la paz. Después de una terrible guerra mundial, se unen los países para que esto no vuelva a suceder, no otra guerra tan terrible. Pero hoy, ¿dónde no hay un frente de guerra? Tenemos guerras en todos lados. La ONU no ha sido eficaz, para lo cual se fundó. Pero cambió de agenda. La agenda ya no es la paz. Hoy la agenda es el conflicto. Hoy la agenda es sembrar problemas entre 2, 3 y 4 grupos que piensan distinto. Entre los conservadores que creemos en la familia y en la familia formada por un hombre y una mujer cuyo fin es tener hijos. Ah, no. Ahora la agenda es la familia, cualquier cosa. Y los hijos no son necesarios. Pueden tener perros, pueden tener gatos. Pero esto se va sembrando en la mente de nuestros niños. Están cambiando el orden mundial. Están llevando al mundo hacia algo que ni usted ni yo podemos imaginar. Y hoy a mí me toca trabajar en el Congreso de la República, donde estoy viendo iniciativas de ley que, al igual que la Agenda 2030, tienen títulos o nombres muy buenos. Una que es para cambio al Código de Trabajo, para que los padres puedan participar de la maternidad. ¿Quién no lo quiere? Pero ¿qué hay atrás? Desde mi perspectiva, cada día se trabaja más para disuadir a los jóvenes a formar familia, para disuadir a los jóvenes a poder creer en Dios. Es hora que veamos, analicemos y profundicemos. Porque lo que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos puede ser el caos. Un corazón que no sabe amar es un corazón que va a mantener la guerra permanente. Y en eso estamos hoy. Hoy peleamos unos contra otros. Ya sea en Ucrania, ya sea en Israel, ya sea en Irán, ya sea en Guatemala. No tiene más que ver las redes sociales. El grupo A pelea contra el B. Retomemos los valores cristianos occidentales. Esos somos los guatemaltecos. Y en mí tendrán, como dicen las redes, una vieja retrógrada que cree en la familia, cree en Dios y cree en Guatemala.